No sé si, no sé si ustedes han tenido, no sé si tienen alguna dificultad frente a las tareas y actividades que se han dejado. María Luisa, adelante, mientras podemos iniciar. Sí, profe, yo estuve intentando hacer la sopa de letras y Sí, y no me dejaba subrayar los tres primeros renglones. Sí, ok, pero María Luisa. no sé si se pueda volver a hacer. María Luisa, el miércoles te escuché con la solicitud, ya ahorita Sara ya ingresó, ya Sarita se lleva esa solicitud para que por favor verifiquemos qué pasó con María Luisa. ¿Puede darle la Profe, yo palabra? estuve verificando. Bueno, Ah, Yo ya perfecto. estuve verificando. Realmente toca sentarme con María Luisa. Ujú. La idea es asignar un espacio. Lo que pasa es que hemos estado con muchísimo trabajo, pero la idea es asignar un espacio mañana, porque pues digamos, por ejemplo, en el caso de María Luisa, la actividad está bien, cargó, selecciona. Entonces, de pronto es algún error de internet o de cargue, pero por parte de ella. Nos toca sentar a revisar el trabajo de ella, porque la verdad, revisamos, validamos las palabras y sí, lo resolvimos y funcionó. Listo. Vale, Entonces, Sara, te lo recomiendo. Hay muchas, en todas las clases asincrónicas, yo me senté a hacer la verificación para hacer las calificaciones, pero hay muchas de las que de pronto están conectadas, que han venido participando de manera activa, que no he visto los trabajos. Vamos a darle y la palabra también a Gilena hay y luego a alguna Viviana. cuñita, hay alguna cuñita, profe, qué pena que te interrumpa, porque nosotros esta semana especialmente como estamos en el plan de contingencia para las chicas que desertaron, nosotros hicimos un ejercicio de llamar a persona por persona. De hecho, también con el fin de enviar la cédula, ¿sí? Porque pues ya lo que es la universidad. Espérame, la universidad nos está solicitando ya las cédulas para el tema de los diplomas. Y yo he estado haciendo el ejercicio, hay una persona que me está ayudando, estamos haciendo el ejercicio. Realmente nos hemos tratado de comunicar con varias, no ha sido posible. Con las que nos hemos comunicado y han enviado, les hemos preguntado también si requieren alguna ayuda con el tema de las actividades. Muchas nos han dicho que sí. Realmente en el soporte que me enviaron, solamente dos solicitaron acompañamiento y ayuda. De esas dos, pues obviamente se inicia el plan, creo que el lunes con ellas dos de acompañamiento. El resto, pues dijo que ya lo estaba realizando. Entonces, niñas, yo mañana sí o sí voy a asignar ese espacio. Ese espacio lo voy a asignar de 10 de la mañana a 12 del día. Yo voy a estar conectada a través de un Google Meet que les voy a enviar. Y pues la idea es que las personas que tengan dudas referente a las actividades se una a ese Meet. Pero entonces yo les voy a pedir un favor, si se van a unir, de pronto como el caso, por ejemplo, de María Luisa, eh, únanse desde un computador o donde ustedes ya vayan a hacer la actividad para que validemos qué es lo que sucede, demos una solución y ustedes en ese momento puedan probar si ya les deja o no les deja cargar la actividad. Otro de los errores que nosotros encontramos con la profe Karin que hicimos el ejercicio fue que de pronto algunas había que hacerles devoluciones porque no se entendió el concepto de la tarea, especialmente con el tema de las infografías, o cargaron una actividad que no era. Estamos haciendo la recolección de esas personas para sentarnos una a una y poderles decir, mira, hay que volver a cargar esta actividad, hay que volver a hacer esta actividad, pero sí es importante que vayan avanzando, porque pues digamos que el reporte que nos da la profe Karin hoy, pues digamos que en medida contrarresta el trabajo del call center también que se ha hecho, y call center se ha hecho toda la semana. Entonces, ahorita no voy a dar espacio para las preguntillas y si alguna quiere me puede ir preguntando por el WhatsApp porque es que ya llevamos 15 minuticas retrasadas y la profe necesita iniciar la clase. Entonces voy a dar apertura del video y igual Listo, Sara.
Igual, yo le voy a pedir por favor a Viviana y a Gilena, que son las personas que están pidiendo la palabra. Vamos a escribir si tenemos alguna dificultad en el chat de la reunión y así les podemos resolver. Vamos a iniciar nuestra clase. Nuestra clase hoy y lo iniciamos con el siguiente video. Sarita, miremos si el link que te abrió, a ver si fue el anterior, porque creo que se saltó el link. Volvámoslo a cerrar y abrir, de pronto te abrió el siguiente. Verifiquemos a ver si es el ingreso al link. No, profe, seleccioné el que tú me enviaste porque el otro se eliminó. Espéreme, intento volver a cargarlo. Listo, perfecto, Sara. Igual, sin embargo, hoy vamos a hablar un poco sobre los derechos en salud y es recolectar toda la información. Sí, Sara, ese es. Que esa lesión de hombro no te deje levantando solo almohadas. Apronax, alivio rápido de dolores. Eso. Y vamos a iniciar. No, era el anterior. ¿Estás proyectando? Ese. Gracias, perfecto, Sara. Ahí iniciamos. Hoy les presentamos Derecho a la Salud. Un grupo de personas se encuentran sentados en la sala de espera de un centro médico cuando... Ay, ojalá ya nos atiendan pronto. Dios te oiga. Disculpen, llevan esperando mucho. Ya casi una hora. A este paso a mí me atenderán mañana. Ay, Tranquilo, Shakai. En un momento más, el doctor te verá. Voy a pedir un turno. Esperen aquí. Buenas tardes. Mi amigo está enfermo y necesitamos un turno, por favor. Llena los datos de tu amigo aquí. Una enfermera los llamará cuando sea su turno. Oigan, su amigo se ve mal y les va a tocar esperar un buen rato. Pero ya saqué un turno. No debería demorar tanto. A nosotros también nos dieron turno, pero hasta ahorita los que pasan parecen amigos de la enfermera o algo así. Entonces nos están respetando nuestros derechos. Vamos a investigar qué está pasando. Directora, al parecer hay enfermeras que atienden a sus conocidos sin respetar los turnos. Pero eso no es posible. Pero es lo que sucede. Y hay muchas personas enfermas esperando más tiempo del debido. Tienen razón. Hablaré con el personal. La gente tiene derecho a un servicio eficiente. Hablamos con la directora y prometió ayudar a que la atención sea más rápida. Recuerden que el derecho a la salud incluye una buena atención en los centros médicos. La salud es un servicio público y debe ser brindado con agilidad y amabilidad. Exijamos nuestros derechos. Dejamos de un momento, por favor. Gracias. Bueno, ese es un video que le ocurre a más de un ciudadano colombiano cuando va a los servicios de urgencia. No sé si alguno de ustedes se vieron reflejados en este video. Que llegamos a urgencias, empezamos con la agonía de ser atendidos, de ser vistos, ¿sí? Yo quisiera escucharla si de pronto al ver este video alguno se vio en ese momento, en esas circunstancias que nos está sucediendo en la actualidad. Ninguno, a nadie nos pasó, nunca nos ha pasado esto que acabamos de evidenciar. Gracias, Marcela. Adelante, Marcela. Profe, buenas noches. Sí, efectivamente, a mí me ha pasado. Últimamente no, pero sí cuando iba se demoraba mucho la atención. Yo veía que todo era como se dice actualmente con palanca. Entonces uno como que mejor se iba para la casa y se curaba ya o esperaba la cita prioritaria que le diera uno
el médico. Y muchas veces también en el tema de cuando son urgencias con adulto mayor, también, o sea, eso es muy complicado, digamos, lo que decíamos en ese día del análisis de la Defensoría del Pueblo, que la humanización no la tenemos. Entonces, pues eso también dificulta mucho la atención en todo sentido, porque uno puede llegar y hay unos que están, no es que no les duela, sí les duele, pero no tanto como una atención que se requiera una cama. Entonces, pues, si es por orden de llegada, malo, si no es por orden de llegada, también. Y que si, digamos, uno se acoge a un centro, digamos, a mí me pasó con mi hijo hace 2 años, que se escalabró y nos tocó esperar que lo suturaran a los 3 días, que porque no había persona que lo suturara en el punto de atención que fuimos ahí a la Cruz Roja, aquí en Venecia. Entonces, pues, le toca a uno, pues, como que evitar para poder lograr que tengamos una atención adecuada en salud. Gracias, profe. Gracias, Marcela. Aquí pasa algo, como nos lo menciona Marcela, y yo quisiera de pronto ir escuchando si tenemos algunas otras personas con esa experiencia. Aquí nos pasan 2 cosas. Uno, aquel paciente que llega, que es un poco, de pronto, que no reconoce la funcionalidad del funcionario, del prestador, de aquel funcionario en salud, ¿cierto? Que no conoce el protocolo y considera que su prioridad, su problema individual es más importante que cualquier situación de salud que tenga alguna persona que esté en el servicio. Entonces, es lo que nos conlleva el video. Cuando llegan a un servicio de salud, llega la persona que viene un poco alterada, ¿sí? Porque de verdad está afectada por su aspecto en condición de salud, porque viene con una carga emocional, porque no ha venido siendo atendida y empieza a generar esa contaminación en el grupo de las personas que de pronto reconocen un poco el llamado o el manejo en las situaciones de salud. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué lo digo? Hay personas que consideran que al ser la persona que tiene alguna afectación, es más importante su falencia o sus dolores a otras personas. ¿Qué nos decía nuestro delegado o nuestro compañero delegado por la Defensoría del Pueblo? Y es, ¿por qué no empezar a generar esos vínculos, ese apoyo como ciudadanos y ser conscientes que de pronto mi necesidad en salud es un poco más vulnerable que la persona que tenemos al lado? Actualmente en nuestro país hemos venido pasando una circunstancia en salud bastante fuerte, ¿cierto? Donde sabemos que no contamos con hospitalizaciones adecuadas, donde no contamos con algunos medicamentos, donde no contamos con algún tipo de especialización. Entonces, lo que nosotros buscamos dentro de este proceso es lograr que las personas generen un proceso de sensibilización. Si yo llegué, tenemos un vínculo, una ruta, pues tenemos que dar el tiempo de espera según el talento que se encuentre trabajando. Pero existe una segunda versión y es aquella versión y es atendamos porque lo conozco, porque Pepito Pérez me bajó una recomendación de generar esa atención y eso lo vemos. Nosotros podemos llegar a un servicio de salud y llegó el sobrino, el tío del médico, de la enfermera, donde generamos ese tipo de atención. Lamentablemente, cuando nosotros vemos este tipo de circunstancias, ya sea la persona que desconoce los tipos de atenciones, y creo que lo decía yo en alguna de las clases, nosotros tenemos que saber cuándo es un signo o síntoma de alerta. Si yo tengo un signo en el corazón, donde tengo dificultad respiratoria, donde mi vida está expuesta a que yo me muera, pues tengo que ir a un hospital de alto nivel, un tercer nivel. Pero si yo veo que mi dolor es un dolor ortopédico, un dolor de hueso, un dolor muscular, que puede dar un poco más de espera en tiempo, pues tenemos que empezar a buscar o ser conscientes el tipo de hospitalización o la unidad que yo debo ir. Esto nos ocurre cuando nosotros estamos de lado a lado.
cuando yo soy profesional de salud y me llega este tipo de pacientes, uno empieza, hombre, es importante, y nos lo decía Alejandro, es importante que empecemos como ciudadanos a ponernos en los zapatos, aunque este tipo de señalización de ponernos en los zapatos de los demás no está bien dicho, pero a veces como ejemplo es adecuado, es cuando yo sé que de pronto mi dolor es un poco más leve que la persona que está al lado, pues tenemos que empezar a generar ser un poco más de consciente en estos procesos de atención. Entonces, mire que este video nos lleva a esas dos formas de pensar. No sé si alguien diferente a Marcela nos puede dar su opinión frente al video. Sarita, yo te voy a pedir un favor. Yo estoy hoy conectada desde mi celular porque en el computador tengo dificultades. Si me puedes regalar un pantallazo. Gilena, adelante. Sí, profe. Hola, buenas noches a todas. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Señora, ahí Sí, se señora, escucha. fuerte, fuerte, súper bien. Gracias, que estas últimas clases he tenido dificultades. Yo quería hacer como una reflexión que me llega a raíz del video, que no sé si esté de pronto fuera de lugar, la profe me corregirá. Había una parte del video en que pues se hablaba como de las barreras que se encuentran en los servicios de salud públicos y creo que incluso también privados, ¿no? Creo que a veces esto no toca solo lo público, pero la reflexión mía va más hacia, no tanto hacia la barrera del servicio, sino a algo que mencionaban, se mencionaba dentro del video, que mencionaba este adulto mayor como este anciano en relación a la atención que le prestaban y era en relación a la humanización de esos servicios, ¿no? Creo que también ahorita una compañera nombraba. Yo siempre he tenido un poco como de, ¿cómo decirlo? Como de distancia hacia el término humanización, ¿no? Porque el solo hecho de ser humanos ya debería humanizarnos, ¿cierto? Es decir, ya la atención debería, ¿no? Una cosa es lo que debería ser y otra es lo que es. O sea, como los memes del Facebook, realidad versus ficción. Lastimosamente, creo que sobre todo en el sistema de salud colombiano vemos esa realidad versus ficción, ¿no? Y es que los servicios por sí solos deberían ser humanizados, ¿no? Porque estamos ante, no solo ante enfermedades, sino ante personas, ¿no? Y creo que una de las cosas que acrecienta también las barreras de salud y que también la ciudadanía tenga la percepción de que la salud es, el sistema de salud colombiano es un servicio pésimo y por el cual muchas de las que estamos aquí estamos tomando este diplomado y nos hemos formado y hemos tenido estas experiencias un poco para ayudar, digamos, como en esa defensa, en esas herramientas que nos permiten acceder a unos mejores servicios de salud. Creo que mucho de lo que nos impulsa y nos mueve tiene que ver con eso, con la deshumanización de los servicios de salud, ¿no? Entonces, no solo nos encontramos llegamos a un servicio médico, sea una urgencia, sea una cita, sea un servicio médico que hemos luchado, que hemos puesto derecho a petición o que hemos entutelado, y no solo nos encontramos con la barrera de salud, sino que nos encontramos también con una barrera de no humanización, ¿no? Del servicio. Entonces, creo que incluso eso enferma más que la misma enfermedad, ¿no? Digamos, yo recuerdo en mi última experiencia, voy a ser muy honesta, yo le huyo a los hospitales, y yo le huyo a los centros médicos, voy a ser muy honesta aquí también pues con la profe que sé que también es psicóloga y es profesional de la salud, pero yo trato en lo posible de que me llega una dolencia y me trato mucho en casa también pues desde la medicina de nosotros, la medicina indígena, porque no han sido gratas las experiencias y creo que la mayoría de experiencias van más allá de eso, ¿no? Para mí lo que más me ha marcado en las experiencias en los servicios de salud en el caso de Colombia no ha sido tanto que me demoren en la prestación de servicios, sino en el trato que he recibido en la prestación del servicio. Y mi caso más reciente fue una urgencia médica que tuve cuando tenía como 12 meses de gestación de mi última bebé. Y fue eso, no fue tanto la demora, que fueron 3 horas con un dolor muy agudo,
esperando una atención, sino la manera en la que fui tratada por todo el personal médico. Y siento que, claro, el personal médico y el sistema de salud se justifica en que ellos tampoco tienen condiciones óptimas, ¿no? Las condiciones también del personal médico también son precarias y eso lo reconozco también, es también una situación precaria la de ellos, pero creo que una cosa no justifica la otra, ¿no? Entonces sí siento que es muy importante estos espacios porque nos permiten reflexionar también nosotras, más allá de salir aquí con un título, un cartón o un certificado, que nos podamos, digamos, como llenar de esas herramientas que nos permitan seguir humanizando el servicio de salud, seguir generando, digamos, esas estrategias que nos permitan ponerle a los servicios de salud un trato con mayor respeto, ¿no? Con mayor calidad humana. Y creo que, por supuesto, también pues hay otras, no sé cómo decirlo, otros temas, otros asuntos que son de índole estructural en el sistema de salud, pero pues creo que eso hace un granito de arena y era como lo que yo quería aportar en relación al video. No sé si de pronto me salí del tema, pero era mi opinión. Gilena. No, Gilena, es perfecto. Mire que las percepciones de un video nos puede llevar a generar varios análisis. Gilena nos hablaba de humanización. La humanización actualmente es necesaria aplicarse a los profesionales que prestan un servicio de salud, pero también a la parte de las personas que reciben el servicio de salud. A veces los profesionales de salud son violentados verbalmente, son violentados físicamente por pacientes que no reciben la atención como consideran que debería ser, sin pasarse o pasándose en alto el concepto que tienen los profesionales en salud. Entonces, mire la importancia que nos lleva Gilena a analizarnos, ¿cierto? Estábamos hablando primero de aquel paciente que puede llegar en su momento, ¿cierto? Queriendo ser reconocido como aquel paciente por su vulneración de derechos. Encontramos la situación de aquel momento donde a través de un contacto podemos pasar por vulneración, pero pasamos a otro y es cómo estamos sensibilizados nosotros como seres humanos. Hasta donde yo sé que detrás de un fisioterapeuta, a través de un médico, existe una persona y hasta donde yo puedo respetar a esa mujer, a ese hombre que generaron una prestación. A veces como usuarios dentro del momento del contexto se nos olvida las preocupaciones laborales, la cantidad de pacientes, que detrás de esa persona que presta como informadora es una mamá, que tiene unas cargas emocionales, que tiene algunos problemas. ¿Cómo empezamos a realizar eso? Gilena nos decía, hay algo importante de la humanización de los prestadores, sí. Diario o cada día los hospitales velan porque se preste ese proceso de humanización, pero hay pacientes que también deben ser conscientes, ¿cierto?, de los rutas y los pasos paso a paso que existen en una atención. Vamos a darle la palabra a Judy. Buenas tardes, profe y compañeras. Bueno, según el video, profe, también muchas veces es desgastante y las enfermedades crecen de forma que lo llevan a las personas a la mortalidad. Es que no dan citas rápidamente. No dan citas y es un desgaste ir, y es un desgaste pedir un turno, y es un desgaste sentarse 6 horas y ver las señoritas operarias y la persona de atención al usuario como tan indolentes en la forma como le hablan al adulto mayor, a las personas, digámoslo, en edad de entre 40 a 50 años. Yo, por ejemplo, mi mami falleció de cáncer de seno y tengo una glándula supernumeraria en una axila y llevo desde abril y me dilatan las citas y vaya con ginecología y vaya con dermatología y vaya a la ecografía y no hay cita para la cirugía y ya está muy grande y un lipoma en el pie derecho y no hay citas y no hay agenda y fue mi esposo que día y duró 6 horas sentado acá en la nueva EPS de Gran Plaza Bosa para decirle la señorita de atención al usuario, le escribió con esfero en la parte de atrás que debíamos ir a la Mederi y que si no habían citas allí, la señorita le tenía que escribir por qué no habían citas. Por Dios, ¿eso en qué cabeza cabe?
y uno vaya y entonces las señoras se ponen bravas y dicen, ¿cómo quiere que le escriba? Que si quiere creer que crea y si no que miren a ver su EPS cómo va a resolver, o sea, por Dios bendito, profe. Entonces, muchas veces es esa falta de atención y humanización de ellos para con uno, de dar una información de manera correcta. Yo tengo un sobrino que falleció hace 4 meses de VIH, tenía 24 años y en parte fue también falta de los retrovirales, de información a tiempo, de falta de atención oportuna, de muchas veces los doctores ser como honestos en esa parte profesional y decir está avanzado o no. Digamos que así nos pasó con mi mami. Yo fui a los cuidados paliativos y le dije al doctor cuando ella tenía su cáncer, que estaba hospitalizada en el cancerológico, que si nos podía, por favor, colaborar con una enfermera en casa porque quien la cuidara era mi abuelita, que ya era más mayor que mi mami. Y el doctor me dijo, el miércoles me dijo, no, si es que ella va a salir caminando, ¿cómo se le ocurre? Ella controla esfínter y todo, a diferencia de otros pacientes. Y mi mami falleció el sábado. Entonces es muy fuerte, profe, es muy fuerte el sistema de salud y la falta de humanidad que tienen para con nosotros los usuarios. Independientemente de que llegue el primo, la prima, la tía, es esa falta de humanidad que hace, que es por parte de la persona de quien le da uno el turno, quien le cancela el copago de la cita, quien no lo dirige bien a pedir una cita. Entonces, por eso la gente más bien prefiere literalmente dejarse así y morirse. Mire, Judy nos menciona algo muy importante y es que lamentablemente la circunstancia de salud nos está llevando a una alarma grandísima y es que ni siquiera con la búsqueda de algún contacto o algún apoyo podemos lograr este tipo de tratamientos. Hay algo que también Judy me lleva a pensar y es, mira, la falta de procesos de contrataciones que tenemos en el sector salud a los profesionales de salud. Al tener estas dificultades de procesos de contratación, estamos viendo de que las citas médicas, los controles médicos, las atenciones sean de manera inmediata y empiecen a generarse atrasos en las citas o en las asignaciones de citas. Otra de las cosas que está sucediendo es que un profesional dura en un proceso de preparación en 5 años o más tiempo para salir a ganarse un reconocimiento económico muy bajito a diferente de otras entidades. Entonces hay muchos médicos, hay muchos oficios, hay muchos psicólogas, hay nutricionistas que prefieren otros ámbitos o otras áreas porque el pago, el reconocimiento financiero es bastante bajo. Esto ha venido generando afectaciones, ¿cierto? Además, pensémonos que nuestra juventud no quiere generar un proceso de educación porque se dan cuenta que no es un negocio para sostenerse en una realidad. Entonces son chicos que actualmente ya no contamos con grandes números de perfiles que quieran ser médicos, que quieran ser psicólogos, sino su hobby o su entretenimiento es otro. Esto es otro tipo de dinámicas o problemas que vamos a tener. Vamos a darle la palabra a María Luisa para poder dar continuidad a la clase. Adelante, María Luisa. Bueno, profe, sí, yo también, ahora que me acuerdo, el año pasado tuve también así algo parecido, que solicité turno para sacar cita y llamaron a todo el mundo y no, 2 horas esperando y no, que ya me habían llamado y yo estaba pendiente ahí, no, me dieron la ficha que no era y sí, y no, al fin nunca me dieron la cita. Y hace poco con mi mamá también pasó lo mismo. Ella necesitaba un especialista y no, le dijeron que no había. Y cuando ya pasó con el doctor, la doctora le exigió que tenía que solicitar la cita con el especialista para que ella la pueda ver completamente todos los resultados. Entonces, sí, también nos hace falta como más doctores, más especialistas. Sí, señora. María Luisa, y es una realidad que nos está ocurriendo. O sea, a mí me han llegado solicitudes de auxiliares de enfermería para procesos de contratación y no las hay. No las hay. Estamos buscando tipos de profesionales y hemos generado dificultades porque ahorita no tenemos población objeta en este proceso educativo. Vamos a darle la palabra a Sara, y continuamos con la proyección del siguiente video. Sara, te voy a pedir un favor grandísimo, ¿me ayudas con el pantallazo actualmente en el que estamos conectados? Sandra, adelante.
Profe, buenas noches. La experiencia que yo viví fue con mis padres, ellos pertenecen a la nueva EPS, ambos mayores de 80 años, y mi padre empezó a presentar una dificultad visual. Lo pasaron primero por optometría, rogando el servicio, ¿no? Que porque ya por su edad era normal que él tuviera dificultad para ver. Dentro de ese servicio lo remitieron a oftalmología, lo atendió el médico, le ordenó 3 exámenes importantes que se demoraron 2 meses en autorizar. Cuando salió la orden de los exámenes, se lo distribuyeron en diferentes sitios para tomar los exámenes. Los resultados se demoraron 15 días y la cita de control para entregar esos resultados otros 2 meses. En ese proceso yo interpuse por Superintendencia de Salud, pues precisamente porque se demoraban y eran personas con prioridad por su edad, y la Superintendencia elevó, fue una petición interna a la nueva EPS. Para ese tiempo pasó solamente 1 mes, según ellos, ya no eran 2, sino 1 mes, pero cuando ya fuimos al especialista, mi padre ya había perdido el 20% de la visión de su ojito izquierdo. Le ordenaron unas inyecciones que demoraron 2 meses más en poder colocárselas. Y lo que hablábamos ayer con el médico, nosotros teníamos el recurso, entre comillas, para poderlo llevar particular, pero el paciente era el que se negaba. O sea, mi padre dijo, no, pues yo tengo mi EPS, ¿por qué me van a llevar por allá? Pero dentro de ese servicio que se solicitó, me dieron respuesta después de la superintendencia, y esa es como la cuestión que yo trato de enseñarle a mis compañeras que estamos en el grupo, es que no nos quedemos en que no me dieron la cita y no me atendieron, busquemos todas las instancias. Yo volví después presencialmente a la superintendencia y dije, no, es que mire lo que me está pasando, y necesito prioridad en la atención por la vida y la calidad de mi paciente, porque ya se está afectando esa parte de la visión. Y efectivamente lo lograron atender y lo están atendiendo con mayor prioridad. Cualquier novedad, inmediatamente yo salgo y reporto si me atendieron bien o no me atendieron bien. Entonces, la idea, ¿cuál es? No, es no darnos por vencidos y mover todas las instancias, todas las instancias. Si yo tengo que hacer escándalo en la EPS, yo a veces lo he hecho. Yo digo, qué pena, yo estoy pagando un servicio, no lo estoy rogando, yo sé que ustedes tienen cierto límite de autorizaciones o de prestaciones, pero si usted no lo puede hacer, remítame a quien corresponda. Y si no sabe a quién corresponde, pues entonces deme la carta de negación, que con solo el documento de negación yo ya puedo interponer un derecho de petición, una tutela, lo que sea, pero es no quedarnos ahí, porque muchas personas, y lo he escuchado también, atienden al paciente, atienden al usuario y después dicen, bueno, ya se le dijo a este que no y nos quedan tantos para decirles que sí, y como que tienen esa clasificación también, porque ellos tienen superiores que les dan cierto límite, igual que los médicos. Formule hasta aquí, así este otro medicamento sea mejor. Y tenemos buenos profesionales que se limitan en eso precisamente. Y por la cuestión económica, pues hay otros profesionales que prefieren irse a otro tipo de entidades a ofrecer otro tipo de servicio, precisamente por la falta de garantías. Entonces, yo creo que es un trabajo de corresponsabilidad, que era lo que hablábamos la vez anterior, y de saber conocer la funcionalidad de cada una de las instituciones que forman parte del Estado. Sandra, y pasa en la actualidad, y es que muchos profesionales, al verse que pueden exponer una pérdida de su trabajo, pues empiezan a formular o a dar lo que nos piden dentro de esa lista o esa supervisión, que lamentablemente no debería ser, ¿sí? A veces vemos personas, y esto nos pasa con los mayores, y lo decía Sandra, y es a través del deterioro de las personas empiezan a generar un proceso de unas limitaciones más severas, pero hemos encontrado pacientes médicos donde se limitan, ya no podemos hacer más. Ya hasta aquí llegó. Démosle calidad de vida al paciente, y se nos están quedando en ese tipo de diagnósticos que no debería ser. Mira, cuando yo escucho un ente de control, y yo esperaba que el día que invitamos a la Defensoría ustedes me lo manifestaran posteriormente, a mí me da muchísima tristeza ver que nuestro país está pasando por una crisis y seguimos dentro de un proceso de movilización donde no ha pasado nada, no ha sucedido nada, y seguimos generando un proceso de deterioro en la salud, y en la salud en todo sentido, físico, emocional, social, cultural, en fin, en todo sentido.
Entonces, mira que esto es una preocupación, es una alarma, que un ente de control hoy nos digan que el país está pasando por una crisis grave en salud es bastante preocupante, ¿sí? Vamos a pasar con el siguiente video, Sara, porfa, si me colaboras. El derecho a la salud es el que tenemos todas las personas a una calidad de vida adecuada que nos asegure el bienestar físico, mental y social y que puede considerarse como uno de los derechos humanos más importantes por su carácter esencial e ineludible. Hablar del derecho a la salud por sí solo carece, no obstante, de sentido, puesto que nunca podremos estar sanos si no disponemos de las condiciones adecuadas para no enfermar. Consideramos, por lo tanto, que poder gozar del derecho a la salud está íntimamente relacionado con la presencia de otros derechos, como el de tener una alimentación adecuada y acceso a agua potable. Con el derecho a tener un hogar y pertenecer a una comunidad donde se pueda vivir con dignidad y respeto hacia nuestra vida íntima y familiar. Con el derecho a trabajar en condiciones dignas y seguras y a percibir una remuneración que permita garantizar un nivel de vida adecuado. Con el derecho a poder acceder a la educación primaria obligatoria y gratuita y con la posibilidad de ampliarla a grados de estudios superiores. Con el derecho a poder acceder a todos los servicios médicos y sociales sin tener en cuenta raza, género, orientación sexual o cualquier otra condición susceptible a la discriminación. Con el derecho a disponer de los beneficios de las innovaciones científicas en todos sus campos. Con el derecho a participar libremente en la vida social y política para generar impactos positivos en la comunidad y a poder exigir la rendición de cuentas con el Estado a través del acceso a la información. Por el carácter universal de los derechos humanos, todas las personas deberíamos ser capaces de ejercerlos en cualquier lugar del mundo, amparados por nuestros gobiernos que están obligados a cumplirlos e incorporarlos en sus políticas de atención a la salud. Pero la realidad demuestra que los derechos humanos son diariamente vulnerados en distintas partes del planeta, y no solo por los abusos infligidos directamente contra las personas, tales como la tortura, la explotación laboral, el abuso sexual o prácticas tradicionales que incluyen violencia física o psíquica, sino también por causas estructurales relacionadas con la falta de prioridad política, los presupuestos públicos insuficientes, la pobreza o la injerencia de la agenda global de la salud de los países en vías de desarrollo, así como por causas relacionadas con la privatización y la mercantilización de la salud, que no solo afectan a los grupos sociales más vulnerables o marginados, sino que ponen también en riesgo la salud de todas las personas de aquellos países donde la sanidad pública funciona. Para afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias, las relaciones de poder injustas y gozar plenamente del derecho a la salud, debemos exigir también el cumplimiento de todos los demás derechos humanos. Solo así podremos lograr un enfoque de la salud más justo y universal en un mundo cada vez más interconectado. Listo, Sara, dejémoslo hasta ahí. En este video nos hablan de cómo el derecho a la salud, ¿cierto?, se ve afectado, y estas son cuando las condiciones no son adecuadas. Y nos mencionaban, bueno, ¿cuáles son aquellas condiciones que no son adecuadas? Pues el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda, el derecho a un servicio vital, el derecho a poder tener un trabajo. Este tipo de derechos han sido de manera constante vulnerados por una falta de empatía o por falta de un recurso por un ente gubernamental para poder velar por este tipo de acciones. Entonces, mire que para nosotros poder hablar de garantía de derecho de salud, no podemos hablar solo del derecho a la salud, un bienestar físico, mental, emocional, sino que requerimos unas bases para poder tener esa implementación. Entonces vamos a iniciar, Sarita, porfa, con nuestra presentación. El día de hoy, pues vamos a dividir esta clase en dos
grandes acciones y vamos a hablar un poco sobre lo que la norma nos habla del derecho en la salud. Posterior, vamos a dividirnos en grupos. Estamos actualmente 21 personas conectadas ahorita para que después de nuestro receso nos podamos reunir en grupo. Vamos a leer, vamos a tener media hora para leer el caso clínico que tenemos y a partir de todo lo que hemos visto, las normas, todo lo que son esos determinantes sociales, todo lo que viene generando un causal para que el estado de la salud no se acorde de este caso clínico, vamos a generarle esa solución. Y esa solución la vamos a hacer con una presentación de 10 minutos por equipo, ¿cierto? De todo lo que hemos hecho. Yo sé que 15 minutos no alcanzan a hacer presentación, por eso vamos a tener un bloque de media hora para que puedan dialogarlo con su equipo, posterior puedan hacer una presentación. Esta nota de exposición voy a mirar que se cuente con una presentación con calidad, que se cuente con un resultado de impacto de solución del caso clínico y asimismo la sustentación de este trabajo. Entonces vamos a tener la primera media hora trabajo con equipo y el restante la media hora en la socialización. Entonces, Sarita, porfa, iniciamos con la presentación en estos 5 minutos que tenemos. No, hagamos lo siguiente, Sarita. Demos los 10 minutos ya en este momento. Retomamos a las 7:09, si les parece, para empezar con la presentación y así el trabajo en grupo de una vez. ¿Listo, Sara? Entonces, a las 7:09 volvemos. A las 7:03. Listo, señora. ¿Y 3? Ah, bueno, perfecto. Como digan, está bien.
Listo, vamos a retomar. Ahorita me ayudas con la presentación, por favor. Listo, Sara, vamos a iniciar, por favor. Gracias. Bueno, siguiente, por favor. Como les había mencionado, pues hoy vamos a hablar sobre el derecho como tal en salud y cómo se ha venido generando sus procesos de exigencia en nuestro país y en nuestro diario vivir. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, el derecho a la salud nos busca o su objetivo es generar esa garantía de esa salud física, lo que yo veo, esas afectaciones en huesos, en músculos, en los sistemas que el cuerpo del ser humano tiene. Cómo se regula esa salud que nosotros a simple vista vemos, pero además requieren exámenes de laboratorios para mirar su funcionamiento al interior de ese cuerpo. También se vela por aquella salud mental que han sido lo que hemos trabajado en estas últimas clases de cómo hasta dónde está el bienestar en esa salud mental y en esa salud emocional. ¿Cómo se ve el derecho a la salud? Y lo iniciamos con nuestra clase y es esa garantía de la urgencia que nosotros tenemos en las diferentes instituciones, tanto en lo privado como en lo público. ¿Cómo nosotros poder llegar a acudir cuando tenemos alguna dolencia, alguna falencia, ¿cierto? En esas entidades que nos prestan un servicio. ¿Cómo evitar que existan aquellos tipos de situaciones que tengo que llamar un amigo a esa entidad para que de pronto podamos ser vistos con prioridad, ¿cierto? Sabiendo que la salud es un derecho fundamental. Asimismo, cuando de pronto aquellas entidades privadas refieren que no cuentan con un recurso para generar esa atención de urgencias. O el otro parte, y es cómo la ciudadanía debe conocer la competencia que tiene esa unidad que presta un servicio, hasta dónde es una atención primaria, hasta dónde es una atención secundaria, hasta dónde es una atención vital que la persona debe ocurrir. También esa clasificación de esos sectores que a nosotros nos prestan algún servicio o alguna atención. Hablamos de aquellos procesos de afiliación y acceso que se tienen en el POS. Actualmente vemos, no deberíamos estar viendo que aquella persona que pasó de un régimen contributivo a un régimen subsidiado no se hizo ese proceso de afiliación, o qué barreras o qué atenciones tienen aquella persona que cumplió 18 años, que no pudo mostrar un proceso continuo de escolaridad, ¿cierto?, en la afiliación de esa EPS. Cómo mirar que se genere esa garantía del derecho, que es un derecho fundamental en el ciudadano, en el colombiano, para tener una EPS o EAPB prestando el servicio. Y además de eso, cómo esa persona puede generar ese acceso, esa atención, esa garantía en un plan de ordenamiento, ¿sí? Donde le digan a nosotros o nos digan, mire, usted tiene derecho a esta atención médica, a este derecho a este medicamento, derecho a este proceso de atención a través de un especialista o un médico tratante. El derecho a la salud también se basa mucho en todo el tema de lo que es la promoción. Yo promuevo que una persona tenga una salud estable. Yo promuevo que una persona conozca el comportamiento de su cuerpo. Yo promuevo a que una persona sepa reconocer cuando estoy bien, cuando estoy mal. Y yo cuando hablo cuando yo hablo de una actividad de promoción, es poder reconocer esas sensaciones, como por ejemplo, no existe nada más rico que complacer los deseos del cuerpo, ¿cierto? Que yo reconozca que mi cuerpo tiene sed y tomarme una bebida, o que mi cuerpo tenga una necesidad de alimentarse y se pueda alimentar, pero de una forma correcta. Entonces, hasta donde yo promuevo esos procesos preventivos, ¿cierto? Para que una persona tenga un equilibrio. Pero también, ¿cómo puedo yo hacer para prevenir, ¿cierto?, que mi cuerpo, que mi forma de vida, mis comportamientos afecten ese estado de salud? Entonces es cuando yo ya empiezo a hablar de la prevención
de las enfermedades. Entonces empiezo esa detención temprano. ¿Qué pasa si yo fumo? ¿Qué pasa si yo tomo un alcohol? ¿Qué pasa si yo soy sedentaria? ¿Qué pasa si yo consumo algunas sustancias psicoactivas? ¿Qué pasa si yo tomo cafeína? Algo tan sencillo que de pronto nosotros no analizamos o no generamos ese proceso de sensibilización. ¿Cómo yo puedo como persona generar un proceso de rehabilitación, un proceso de atención, que yo tenga mi médico tratante, que yo tenga mi control periódico, pero que asimismo yo tenga un equipo interdisciplinario que me pueda generar un proceso de rehabilitación según mi signo, mi diagnóstico, mi característica, mi forma de vivir? ¿Cómo generar desde el derecho a la salud esos programas de salud sexual? Y la clase pasada lo hablábamos, existen una serie de enfermedades, ¿cierto?, que se pueden prevenir, que pueden evitarse en enfermedades crónicas que generen alguna afectación en las personas. ¿Cómo poder yo llevar una reproducción, ¿cierto?, sana a un bebé sin ninguna enfermedad, sin ningún contagio? ¿Cómo empezar a prevenir aquella enfermedad que es vital, que es el SIDA, a través de programas de VIH y esa adherencia a esos proyectos, a esos programas, como es algo, la entrega del medicamento de los antivirales, que se haga un reconocimiento a tiempo, ¿cierto?, para poder generar ese tipo de garantía de los derechos de salud. ¿Cómo poder lograr un diagnóstico? Y Marcela nos lo ha venido mencionando de manera periódica, y es cómo yo logro poder tener un diagnóstico claro, preciso, que yo no lleve un determinado tiempo de 10 años y después de ya 10 años yo me doy cuenta que es un síndrome, porque no desde un proceso desde que una persona nace, ¿cierto?, que empieza a generar sus procesos de modificaciones corporales, pues empiezan a identificar esas características que me pueden llevar a alguna enfermedad. Y no lo decía Marcela, hay profesionales que pueden estar haciendo una atención, pero no tienen el conocimiento de generar este diagnóstico. ¿Qué tan importante es que una persona desde que nazca se tenga un diagnóstico claro, ¿cierto? Eso sería un derecho en salud, ¿cierto? Porque yo ya teniendo un diagnóstico, pues puedo generar aquellas pautas de tratamiento de rehabilitación que se requieran. ¿Cómo generar esos procesos de rehabilitación en las personas con discapacidad? Cuando las personas adquieren una discapacidad, la persona se vuelve experta en generar esos procesos de rehabilitación a través de la experiencia, de cómo ellos viven esa discapacidad y cómo el paso a paso de poder superar esas barreras, ¿cierto? Esas barreras del entorno, esas barreras desde el desconocimiento, de cómo yo puedo generar ese diálogo, o cómo puedo yo generar ese proceso de apoyo a la persona que tiene alguna discapacidad. Nosotros lo vivimos diario, es cuando una mamá es por primera vez o por segunda vez, siempre tiene su hijo, tienen muchos miedos de cómo poder ser atendidos o cómo poderlos manejar. Entonces es aquel chico que nace con un paladar, ¿cierto?, sin paladar, donde dice, si yo le doy pecho, ¿qué pasa con ese chico? ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para que se alimente de una forma correcta sin tener yo el miedo de una broncoaspiración? O aquella mamá que su hijo nace con bastante fluido, ¿cierto?, donde mamá, eso es normal, pero cuando están en casa, ese silencio y ese miedo empieza a generarse, a afrontarse, a generar barreras de atención a las personas. ¿Sí? Esto le ocurre a las mamitas que cuando son mamás, papás o familiares de personas con discapacidad. A veces no existe una teoría, no existe un libro donde nos pueda agrupar aquel diagnóstico, alguna ruta de atención, y es el que se empieza a lograr a través de la experiencia y el proceso de rehabilitación basada en comunidad. ¿Cómo yo logro que el derecho en la salud, sí, empiece a generarse un proceso de participación? Yo estoy enferma. ¿Cómo poder ir a identificar cuál es el diagnóstico que tengo? ¿Cuántas veces tengo que irme a controlar la tensión? ¿Cuándo soy consciente de que debo vacunarme? ¿Cuándo soy consciente de que debo tomar un medicamento para que me evite cualquier enfermedades que nos puede llevar a la cáncer o que nos puede llegar a un deterioro mayor de nuestro cuerpo? Ese tipo de procedimientos, ¿sí?, de participación, debemos ser conscientes nosotros como seres humanos para poder ser garantes de que existe un derecho en la salud.
hablamos también de cómo nosotros ser responsables y entre ese responsables ser libres de reconocer nuestro cuerpo en ese manejo y en ese reconocimiento. Vamos a pasar a la siguiente, Sara, por favor. Listo. Dentro de los mecanismos de garantía, ¿cierto? La salud en nuestra nación, pues nos hablan de que existen unos regímenes, ¿cierto? Que existe aquel sistema donde agrupa a las personas que pueden tener un recurso a través de sus actividades laborales, donde reciben un pago por las acciones que hacen dentro de sus actividades de la vida diaria en su labor, ¿cierto? Y pueden generar o pueden hacer parte de un régimen contributivo. Cuando yo a través de mi sueldo puedo pagar esa salud y me convierto en un régimen contributivo. O cuando yo no tengo esa facilidad de tener un pago porque me quedé sin el trabajo, porque soy beneficiario, ¿cierto? Y empiezo a generar un régimen del subsidio. O sea, lo que necesitamos es que nuestro Estado genere un pago de atención por aquellas personas que no tienen la facilidad de cómo pagar. Hablamos también de las atenciones directas en hospitalización. ¿Cómo a nosotros nos atienden o cómo somos garantes? Y nos lo decía Alejandro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo es posible que de pronto lleguemos a una unidad de observación donde las personas no pueden estar en posición sedente y deben pasar más de 24 horas en esa posición porque no se cuenta con una camilla, con una disponibilidad? ¿Cierto? ¿Cómo poder nosotros empezar a disminuir esa barrera y poder lograr que el ser humano se vea, ¿cierto? Y sea atendido de una manera directa sin tener que tener intermediarios. Cuando yo hablo de intermediarios, es de pronto que tener que gestiones administrativas para poder lograr ese proceso de atención. Cuando hay eventos especiales, cuando necesitamos que algún especialista genere esos procesos de garantía y de atención y sensibilización en el distrito, en la nación, en el departamento. En Bogotá, pues gracias a Dios contamos con algunos mecanismos de participación donde se logra que exista ese tipo de atenciones según esa clasificación. Existen otros mecanismos como aquellos tipos de agrupaciones que son los especiales, como el ejército, como los profesores, que tienen otro tipo de vinculación y algún otro tipo de atención en salud. Vamos a pasar a la siguiente, Sara, por favor. Cerrado. Qué pena. Hablamos del régimen contributivo, como yo lo he dicho, y es en el régimen contributivo, es cómo se logran acciones de afiliación para los trabajadores, ¿cierto? Con capacidad de pago. ¿Cómo yo puedo generar esas garantías? Existe lamentablemente algunos procesos que se llaman procesos o trabajos informales, donde vinculan a las personas de manera laboral, pero no les generan este tipo de afiliaciones o de vinculaciones que debería ser un proceso del régimen contributivo o también una garantía del derecho en la parte de la empleabilidad. Y esto no lo mencionaba el video, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando nos decían que la salud, el derecho a la salud la veíamos cuando teníamos unas condiciones adecuadas. Y entre las condiciones adecuadas se asociaban algunos derechos y entre ellos ese derecho en la parte laboral. Hablamos también en el régimen contributivo cómo la persona que genera un proceso laboral que desde su trabajo le descuentan para poder ser afiliado, puede generar aquel vínculo de afiliación a su familia cercana para que sea beneficiaria de esta atención. Hablamos también de que se han venido generando rutas de servicios de atención para atender a la primera infancia, a la infancia, a las mujeres gestantes en su etapa de maternidad posterior, cuando también ya son mamitas,
esas consultas adecuadas o acompañamientos o explicación que nos falta, como nos lo decía Marcela, como nos lo decía Sandra, frente a un proceso de sensibilización y orientación frente a la atención digna. Unos diagnósticos adecuados, la entrega de medicamentos. Actualmente el problema más grande que existe en Colombia es la vulneración de los derechos cuando no entregamos esos medicamentos a aquellas patologías que requieren una adherencia al tratamiento para sus procesos de recuperación o estabilidad del paciente. Cuando no hablamos o no tenemos de un proceso de rehabilitación y no se cuenta con las garantías de hospitalización, como nos lo decía Alejandro, ¿por qué tener que llegar a decir, me paro yo de mi cama y dárselo a aquella persona que lo que requiere más, cuando también mi dolor en el momento de estar hospitalizado quizás es más leve, pero yo los dolores no los puedo medir, el nivel de alumbramiento del dolor no lo puedo medir? ¿Y cómo podemos ser garantes, cierto, dentro de ese régimen contributivo a servicios especializados, entre ellos procesos quirúrgicos, cierto, que hoy actualmente dentro de lo que ha venido avanzando, aunque tenemos muchas dificultades en salud, en lograr procesos de cirugías que han venido afectando la salud de la persona, y es, por ejemplo, las cirugías bariátricas, cierto, cuando las personas son con obesidad, que han venido generando mayores problemas dentro del desarrollo físico, articular, muscular, problemas por su parte nutricional, además emocional, y a través de esos procesos de los regímenes se han venido generando esas aceptaciones y luchas, como nos lo decía Sandra. Mira, Sandra nos daba un ejemplo y era todo lo que ella le tocó venir haciendo para que se diera una garantía, y por qué desde mi experiencia que tuve que pasar diferentes barreras para que mis hijos tuvieran un dispositivo, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo hacer para que las personas que también tengan ese tipo de dificultades puedan ser beneficiarias? Ya que me acuerdo de eso, Sandra, no olvidemos hacer ese acercamiento para que pues, se pueda hacer ese documento que yo sé que le va a ayudar a muchas personas. Vamos a pasar a la siguiente, Sara, por favor. Siguiente, Sara. Listo. Dentro de los regímenes subsidiados, pues tenemos que saber qué son aquellas personas y debemos contemplarlo aquellas personas que vienen con una actividad laboral, que son del régimen contributivo, pero perdieron su actividad laboral y pasan a ser personas que deben afiliarse a su misma EPS del régimen subsidiado. Hablamos de personas que tienen una clasificación del SISBEN, ya no hablamos del nivel 1 y del nivel 2, lo menciono acá porque así no lo menciona la norma. Sin embargo, la clasificación del SISBEN es diferente. Algo que también es importante que ustedes reconozcan, y es que el SISBEN es un tema nacional, ¿sí? Hay muchas personas y dentro del proceso de movilización de las personas con discapacidad nos vienen mencionando esto, que el SISBEN no ha tenido ese enfoque de identificación de las personas con discapacidad de manera diferente. Pero ese tipo de diálogos, ese tipo de temas se han venido trabajando con entidades distritales que no tienen su competencia, y a pesar de eso se le ha venido mencionando a la ciudadanía que las personas con las cuales ellos deben tratar este tipo de dificultades debe ser a nivel nacional. Tienen tratamientos básicos que son vitales, y nos lo decía la ley de las cuidadoras. Si aquella cuidadora no tiene un proceso de vinculación en salud, debemos generarle ese servicio básico que nos lo da el régimen subsidiado, y son todas las actividades de promoción, prevención, maternidad, consulta, urgencia y entrega de medicamentos. Sin embargo, actualmente aquellos regímenes subsidiados, que son los que tienen mayor seguimiento por entes de controles, son los que han venido generando mayor impacto y mejores respuestas hacia los ciudadanos. Hablamos también de los servicios adicionales que requieren las personas con discapacidad. Cuando ustedes vean la sigla PCD, significa persona con discapacidad, en atenciones prioritarias como quemaduras, acciones por posicionamiento. Ustedes saben que hay personas que por tipo de posicionamiento generan unas úlceras de presión, todo lo que requiere, que son prótesis, todo lo que requiere rehabilitación integral. No solamente en los menores de 18 años, sino en todos los grupos poblacionales. Es un poco se ha ampliado un poco más.
Cuando nosotros hablamos, antes se veía o era un imaginario de las prótesis, ¿cierto? No las daban, pero cuando empezaron a darse en cuenta que era un proceso que nos ayudaba en el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad, fueron vinculadas dentro del subsidio, del régimen subsidiado. Vamos a pasar a la siguiente, porfa, Sara. Listo. Dentro de la atención directa hospitalaria, como garantía del derecho de salud, hablamos cuando no hay una afiliación por el Sistema General de Seguridad y Salud. Y hablamos, regálame un momento. Perdona. Listo. Hablamos de atención directa hospitalaria cuando hablamos también de aquel acceso a un servicio de hospitalización público o privado. Sabiendo que acceso es la garantía cuando yo ya recibo un servicio de atención, cuando yo ya veo que las personas pueden generar una prestación o una atención adecuada. Cuando podemos ser garantes, ¿cierto?, de tener un servicio de promoción como lo hace la salud pública, una acción de prevención que también lo hacen los asistenciales, pero también salud pública, ¿cierto? Pero cómo se hace también un diagnóstico a través de la medicina o los tratamientos de urgencia o tratamientos de alto costo, que son lo que a nosotros nos agrupa desde la salud inclusiva, por diferentes enfermedades crónicas, por enfermedades huérfanas que nos ha venido generando este tipo de altos costos en atención en salud. Siguiente, Sara. Sara, siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Yo no sé si es que de pronto no me escuchan. Si de pronto me dejan de escuchar, les agradezco que me lo informen. Ahí se le escucha, Pro. Listo, gracias, perfecto. Esperemos a ver si de pronto es el internet. Sara, siguiente, por favor. Listo. Qué pena, profe, yo se lo escuchaba antes que cortado. De hecho, te iba a escribir, ay, ¿será que se le fue el internet? Gracias, Sara, por estar pendiente. Dentro de los eventos especiales, existen algunos eventos especiales. Ay, Dios mío, ya no me había fijado en la hora. En los eventos especiales hablamos sobre la atención por accidentes de tránsito, terrorismo, ahorita que están pasando tantos comportamientos naturales. Estos son los tipos de eventos especiales que se agrupan, ¿cierto? Que directamente hay hospitales o hay IPS que tienen un proceso de atención, ¿sí? A través de estos eventos especiales. Lamentablemente, nos está sucediendo algo con las ambulancias. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando hay un accidente de tránsito, ustedes ven 5 o 6 ambulancias corriendo de manera inmediata, porque son eventos especiales. Al ser eventos especiales, cuando se hace la captación de manera inmediata, pues hay un pago dentro de ese proceso. Entonces, mire que este tipo de eventos especiales han venido generando un impacto que no ha sido, Marcela lo dice, pagan más, es un impacto que no debería ser así. Sí, si yo tengo una crisis en salud mental en mi casa, deberían llegar de la misma forma como un paciente psiquiátrico, pero pues dentro de las urgencias y las atenciones, estos son los eventos especiales. Otro de los eventos especiales pues son aquellos servicios que requieren pues atenciones de urgencia, que son vitales, todos los procesos que son de rehabilitación, todo lo que puede generar alguna discapacidad o puede generar una alteración o una muerte o una limitación de por vida. Siguiente, Sara, por favor. Listo. Dentro de esta actividad del derecho a la salud, voy a culminar con las siguientes conclusiones que me lo ha venido mencionando la norma y a través de los diferentes análisis que hemos venido realizando clase a clase. La salud es un derecho fundamental. Esto es claro para todos. Es un derecho que tenemos que seguir exigiendo, que no podemos dejar a un lado, sino que tenemos que ser garantes. Si somos profesionales de salud, que aquí tenemos muchos, es que empecemos a ver la salud como un derecho y asimismo prestar nuestros servicios.
pero al ciudadano también ser aquellos que podemos exigir este tipo de derecho como un derecho fundamental. Existen, o el derecho es un mecanismo de acceso y garantía de la equidad. Dios santo, terrible, Marcela. Existen mecanismos que cubren o protegen a las personas con discapacidad en caso de accidentes sin afiliación. Las personas con discapacidad tienen un poco más de beneficios en la parte de atención prioritaria, en atención especializada. Sin embargo, aún quedamos muy cortos de este proceso de atención. Yo les había dicho que íbamos a trabajar de 7 a 8, media hora de grupo. Por el tiempo de la presentación no nos alcanza, por el tiempo que nos quedan aproximadamente media hora, 35 minutos, si no estoy mal, exactamente nos queda 35 minutos. Vamos a dividir esos 35 minutos en dos. Entonces vamos a tener 20 minutos para que hagan la presentación, ¿cierto? Una propuesta de solución, lo vamos a hacer en presentación, vamos a hacer en la socialización. Cuando yo digo la presentación es la herramienta que ustedes utilizan para poderme presentar esas cosas, esa respuesta o esa solución. La segunda es cómo ustedes lo expresan y el tercero el trabajo en grupo. Entonces vamos a pasarlo a la siguiente, Sara, por favor. Listo, entonces voy a pedirle el favor a alguna que me ayude con la lectura, porfa. No, profe. Ay, Nombre ficticio, María Fernanda. Edad, 32 años. Condición de salud, persona con discapacidad física. Secuelas de accidente de tránsito, usa silla de ruedas. Contexto, vive en una zona urbana periférica, estrato 1, está afiliada al régimen subsidiado. Listo, si quieren, porfa, tómenle un pantallazo a esta y vamos a pasar a la siguiente, Sara, que continúa nuestro caso clínico. María Fernanda presenta una úlcera en la piel por presión debido al uso continuo de la silla de ruedas. Acude a la IPS primaria de su barrio, donde el médico general le indica que requiere valoración por fisiatría y terapias de rehabilitación integral, terapia física y ocupacional. Sin embargo, se encuentran con varias barreras. La EPS subsidiada le informa que no hay citas disponibles para fisiatría en la red de la ciudad de menos de 6 meses. Se le niega el transporte asistido a pesar de que no puede movilizarse por sus propios medios. Al solicitar la atención prioritaria por riesgo de complicaciones e infecciones de la herida, en urgencias le brindan un manejo básico y la devuelven a casa sin referencia a un especialista. No recibe información clara sobre los derechos ni sobre cómo actuar de la ruta de la atención en salud. Listo, entonces vamos a tomarle el pantallazo a este siguiente y vamos a basar nuestro siguiente trabajo de grupo en la siguiente manera. 1, vamos a mirar los derechos vulnerados y 2, las posibles soluciones. De las posibles soluciones es, yo puedo orientarlo, ¿sí?, a que asista a un servicio que existe en la localidad, lo puedo orientar a un ente de control. ¿Qué posibilidades tienen ustedes para hacer? Son las 7:32. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda para pasarlos a trabajo en equipo. Entonces van a tener 2 temas grandes. ¿Cuáles son sus derechos que son vulnerados? Segundo, posibles soluciones, ¿cierto? Sabemos que tenemos un problema de salud en Colombia, pero ¿qué posibles soluciones tenemos y que ustedes han venido aprendiendo en todas estas clases? Estas 2 preguntas me las van a hacer en presentación, o sea, en diapositiva, y además de eso vamos a socializarlas. Como solamente les voy a dar 20 minutos, el otro tiempo es para trabajo en equipo. Hoy tenemos personas muy poquitas
participando, Sara, entonces voy a pedirte, porfa, que lo dividamos solo en 3 grupitos. Y nos vemos en 20 minutos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? María Luisa, adelante. Profe, yo tengo un problema con el computador y no puedo hacer presentaciones de diapositivas. Y no te preocupes, María Luisa, que vas a quedar con un equipo, ¿sí? De las 3 se vas a quedar, vamos a dividir en 3 grupos. La persona que tenga mayor facilidad en el manejo de diapositivas lo puede hacer. Ay, profe, es que quedamos 3 y ninguna podemos hacer las diapositivas. Entonces, háganlo manual, ¿cierto? Así como yo todas las clases me escribo y voy generando esos apuntes que ustedes hagan, hagámoslo manual y lo podemos presentar. ¿Listo, María Luisa? Gracias, sí, señor. Marcela. Profe, qué pena, ¿me puede repetir las preguntas? Es que preciso se cayó la señal. No te preocupes. Primero, derechos vulnerados en este caso. Y segundo, cuáles son las posibles soluciones con base a todo lo que hemos visto en el diplomado. ¿Listo, Marcela? ¿Todos? Bueno, entonces Sarita, porfa, me ayuda solo en 3 grupitos, no vamos a dividirlos en más. Van a quedar grandes, pero pues esto nos va a ayudar un poco dentro de la dinámica. El que tenga agilidad, lo hacemos las presentaciones. En caso de que no, pues la idea es empezar a buscar esos ajustes razonables.
Hola Sara, listo, vamos regresando todas. Sé que Soreli y Maribel, no sé qué nos pasó en esta aula, que no se pudieron conectar, sin embargo, pues yo espero que hayan de pronto adelantado un poco en el trabajo. Vamos ya retomando. Sara, yo creo que alcanzamos solo con la presentación de un equipo y el día lunes continuamos con nuestra presentación de los demás. Nos vamos regresando. Un momento que están, espere que creo que están todavía regresando. Listo, Están no te regresando. preocupes. One moment, please. Me salí, pero me volví a unir. Qué pena. Ay, Dios mío. Listo, Marcela, les decía a todas, no importa, la idea es, vamos a iniciar hoy, nos quedan 5 minutos, sí, aproximadamente 5 minutos, con un grupo el que ya tenga la presentación y los demás los vemos el día lunes. El que no pudo estar en reuniones de grupo lo vamos a hacer solitos, pero el día lunes lo vamos a presentar. Profe, ¿no hay posibilidad que me vuelva a ingresar a mi grupo? Me faltó una parte importante y se lo estaba dictando. Ya los mandamos para acá. Ya los extrajimos. Lo que podemos hacer es que si no culminaron hoy, el lunes lo van a presentar, hacen unas presentaciones adicionales y el lunes las proyectamos. Listo. ¿Cuál es el voluntario? ¿Quién es el voluntario? Oye, están hoy, no sé qué nos pasó hoy. ¿Quién quiere empezar hoy? Muy poquito tiempo. María Luisa, es que no les puedo dar más tiempo porque solamente tenemos 2 horas y eso que hoy les di demasiado tiempo, 20 minutos. O podríamos hacerlo el lunes, profe, reunirnos por ahí unos 5 minutos, no sé, lo estoy proponiendo, no sé, porque Sí. igual aún falta. Nos falta un poquito. Listo. Entonces, Marcela, ponme cuidado. Vamos a dejar un compromiso hoy. ¿Ninguna tiene listo la actividad? No, profe, es que faltó siempre. Listo, vamos entonces a pedirle el favor a Sara. Nosotros, todas estas clases nos hemos pasado de a 5 minutos. Sara, ¿es posible que les dejemos hoy para que culminen? O sea, para que culmine cada una de manera individual, ya les toca llevarse en la tareita, ¿sí? Y el lunes retomamos la presentación. No, no mentiras, sí, chinas. Sí. No, todo es posible, todo en la vida, todo es posible. Entonces, por favor, vuélvanos a integrar a los grupos que estamos. No podemos porque como esto se hace aleatorio, ¿cierto? Entonces lo que tienen que hacer es, si se quedaron con la ideita, háganse en una presentación y le complementan a la persona que lo vayan a hablar. Si quieren. Profe, si quieres nosotros pues la tenemos hecha, hicimos una infografía porque pues no la vimos como tan necesario hacer una presentación. Listo, dale si ya la tienen. Nos quedan solo 5 minutos. Sí, eso le iba a ¿Listo? decir. No pueden ¿Se pasar de arriesgan los- o nos vamos al lunes con calificación completa? No, pues Angie, como ya la tienen, más bien refuércenla. Ustedes ya más o menos conocen sus grupos. El lunes empezamos y Angie empieza. Como para que... Sí, porque ya nos quedan menos. Es más Bueno, bien, bueno. voy a dejarla abierta la llamada y si quieren se comparten los números por el chat. Así como está Perfecto. haciendo Marcela. Perfecto. Y ¿Listo? se escriben por WhatsApp. Listo, Sara, perfecto, me parece buena idea. Listo. Por el momento, nada, agradecerles a todos y nos vemos el día lunes nuevamente en nuestra clase. Nos vemos el lunes. Profe, perdóname, qué pena. ¿Por dónde es que comparten el número? Por el chat de aquí de la llamada. Ah, bueno. Gracias. Patricita. Profe, mañana, ¿a qué horas es la cita? Mañana me va a conectar de 10 a 12 del día. Yo les envío por el grupo el link donde va a estar conectada. Si ven que a las 10 no me conecta, alguna écheme un mensajito por el WhatsApp y yo me recuerdo y me conecto. Bueno, profe, gracias. Con gusto. No, Marcela, la veo grave, como que con quién soy. Profe, una pregunta, discúlpame, ¿y la lista de asistencia?
Yo las he ido retroalimentando a medida que ustedes van ingresando. Es que como íbamos colgadas de tiempo, pues no di el espacio. Pero quien guste, mañana también puede entrar en ese horario y verifica su asistencia. Yo te puse la tuya, Patricia. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora me conecto con la compañera. Ay, se me perdió. Sarita, no sé si yo hoy tengo asistencia. Sí, señora Angie. Claro que sí, claramente. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, muchachas, a las 8:05 voy a cerrar la llamada, ¿listo? Como para que se cojan los números. O si ya los terminaron. Ay, si ya los terminaron de coger, para que me avisen y yo cierro la llamada. Mm, 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 mm. Sara, qué pena, yo no escuché con qué grupo quedé, yo soy Soreidi. Espérame, Soreidi, 2 minuticos. Soreidi, si quieres, hazte con el grupo de Marcela Camelo. Busca el número de Marcela Camelo y el de Camelo y te haces con ella, que ya no tenía tampoco grupo. Marcela Camelo está con Luis, conmigo y somos 5. Ya están listas. Antes, Soreidi, hazte con Marcela Vargas. Marcela, ¿ya están listas? Tú, Soreidi, estabas en el grupo 2, pero es que no me acuerdo cuáles eran los del grupo 2. Hola. Hazte con Marcela Vargas, escríbele a Marcela Vargas, porfa. Vale, listo, ya guardo el número de ella. Y le Gracias. escribes, vale. Bueno, niñas, no siendo más. Profe, 2 minutos, porfa. Un Bueno, minuto.
Bueno, listo, listo. ¿Listo, niñas? No siendo más. No, yo tengo una pregunta. Es que el número de Marcela Camelo es 350 o 305. Mira, ahí está ella en el WhatsApp, en el chat. Es que Salud. Salud. 350. Ah, es que lo registré. Bueno, muchas gracias. Hasta Gracias. mañana. Hasta mañana. Me faltó el amor. ¿Vieron? Siempre él decía con el salud y el dinero, pero no con el amor. Profe, qué pena. Claudia, por Dígame. favor, repórtate.